¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Daniel Zubich y lo que vamos a estudiar en esta clase es acerca de la empresa monopólica. Se entiende por monopolio a la estructura de mercado en donde existe un único oferente de un cierto bien o servicio, es decir, una sola empresa domina todo el mercado de oferta. No existe la competencia, o sea, hay un solo productor y vendedor de un artículo para el cual no existen sustitutos, o sea, no hay opciones para el consumidor, tiene que comprar a una única empresa. Existen diferentes tipos de monopolios, puede formarse esto por razones naturales o bien por razones intencionales. Los monopolios naturales son, por ejemplo, aquellos que la infraestructura del servicio como se presenta no da lugar a que diferentes empresas puedan explotar el servicio, como será el caso de las cloacas, el caso del EDEM, de la energía eléctrica, de gas o electricidad. O sea, se necesita una empresa monopólica que administre para la correcta y eficiente explotación del servicio. El Estado puede intervenir controlando la oferta y participando como una empresa monopólica. Puede hacerlo directamente el Estado o bien puede delegar a un determinado proveedor o empresa para que preste el servicio. También tenemos monopolios que son por conveniencia. Estos monopolios lo vemos en muchas empresas muy conocidas de los multimedios que tienen la característica de ser y manejar el mercado y los precios. Estos monopolios, que no son naturales, pueden ser creados por grandes empresas o por pequeñas empresas oligopólicas. Ahora, ¿cómo se forman? Generalmente las empresas oligopólicas, que son pequeñas empresas o son, digamos, pequeños grupos de empresas, de grandes empresas, que dominan el mercado, la cantidad de producida, los precios. Bueno, estas empresas se pueden unir, se pueden fusionar y formar una sola empresa para transformarse en un monopolio. Estas empresas grandes también pueden lograr desplazar a las empresas restantes haciendo maniobras de reducir precios, de reducir los costos lo máximo que se pueda. Entonces las empresas que están compitiendo les es imposible competir con precios tan bajos porque estarían en situaciones de pérdida, entonces se ven obligadas a salir del mercado y cuando se encuentran solas operando y vendiendo y prestando ese servicio en el mercado, suben los precios inclusive más allá de lo que lo harían en una situación de mercado. Otra forma es cuando las empresas tienen el poder de dominar y de ser dueña de todos los factores o insumos productivos. Entonces así logran el control absoluto de los costos del aprovisionamiento, de los factores de producción necesarios para desarrollar su matriz productiva y por lo tanto se adueñan del mercado. Algún caso muy frecuente son las empresas que son inventoras, pioneras y logran fabricar un producto que es totalmente novedoso y lo patentan. Entonces esta patente funciona como una protección durante un tiempo determinado por ley en donde ninguna empresa puede competir bajo las condiciones y aplicando y usando esa metodología o esos procedimientos patentados. Se transforma en una empresa monopólica. Entonces el monopolio, como cualquier otra empresa, tiene una estructura de costos. Y al igual que empresa, inclusive que la empresa competitiva, la única diferencia son los ingresos. Vamos a ver algunas otras diferencias. Vemos entonces que la oferta equivale a la oferta general del mercado. O sea, la empresa monopólica cuando opera en el mercado, él opera como si fuera el único oferente, es como si fuera el total de la oferta del mercado en donde se establece la demanda y la oferta. También son las empresas formadoras de precios, o sea, las variaciones en producción, las decisiones en la producción van a variar seguramente el precio de mercado. Esto lo hace ponerse como una posición marcada referente en el mercado, o sea, como único vendedor. Un aumento o una disminución en la producción va a afectar la oferta general, por lo tanto va a afectar los precios. Es un error pensar que el monopolio puede vender al precio que quiere, ya que si fuera así, produciría muy poquito
y vendería a precio altísimo, pero no es así. Tiene que responder. Podemos decir que en función de esto, una de las desventajas que tiene que si aumenta la producción y ventas, esto al aumentar mucho la producción va a hacer caer los precios a tal punto que va a ir en su propio detrimento. Una consideración importante es que el monopolio puede influenciar en las cantidades que ofrece en un mercado. Como cualquier otra empresa, va a convenirle producir en una determinada cantidad. Y esto va a ser la producción óptima o la cantidad óptima. Y esto se produce cuando sus costos marginales son exactamente iguales a sus ingresos marginales. Es como tiene ya una demanda determinada, es aquí en donde le conviene a la empresa monopólica decidir su nivel de producción y de oferta, y por lo tanto, como es el único oferente, proyectamos esa cantidad en la demanda y será la condición de mercado que va a definir la demanda y la posición propia de mercado de la empresa monopólica. Allí va a generarse el precio que pone el monopolio. Como habíamos analizado, lo único que diferencia al monopolio de la empresa de competencia perfecta es su ingreso. Entonces, bueno, vamos a analizar en este cuadro lo que es el ingreso total y el marginal. En la primera columna del cuadro vemos la cantidad demandada, en el segundo el ingreso medio, el ingreso total, en la tercera, y luego vamos a analizar el ingreso marginal. En la primera columna vemos que la cantidad demandada va aumentando de 0 a 8 y vemos cómo el ingreso medio o el precio en este caso se transforma en la demanda de la empresa monopólica. Fíjense ustedes que cuando en el precio es 0 se demanda mucha cantidad y cuando el precio va creciendo se va demandando cada vez menos. O al revés, podemos decir que en la medida que aumenta la demanda o la producción, la cantidad demandada, en la medida que se aumenta la producción, el precio va cayendo. Esa sería una de las diferencias importantes con el mercado de competencia perfecta, porque el precio en el mercado de competencia perfecta no representa, digamos, una pendiente negativa, sino que es una constante, o sea, es un precio dado, fijo, es un único precio. Aquí, en el mercado de monopólico, se presenta como una demanda con una pendiente negativa en donde los precios van cayendo en la medida que se incrementa la producción. El ingreso total también vemos que digamos, va aumentando hasta cierto punto para luego empezar a caer. Entonces, cuidado, acá viene otro análisis muy importante que es el ingreso en una empresa de competencia perfecta va totalmente creciente porque al tener el precio, al ser constante, no importa la cantidad que se produzca, al medida que más se produce, al ser constante el precio, más va a ser el ingreso total. Pero no sucede lo mismo en el mercado de monopolio porque hay un punto en donde, por ejemplo, que en este caso la cantidad 4, en donde se va incrementando la producción, lo vemos en el ingreso marginal, que es la última columna, que cada producción adicional de 0,1 va incrementándose la producción, pero llega un punto, a partir de la cuarta unidad, en donde ya producir una unidad adicional, el ingreso marginal, el ingreso adicional cae. Bueno, por lo tanto, si cae el ingreso adicional, también cae el ingreso total. Y esa es una diferencia muy importante con el monopolio. Entonces podemos decir que en el gráfico podemos ver que en este punto que tenemos en azul tenemos la demanda o tenemos el ingreso medio y vemos aquí trazado el ingreso marginal. Vemos como que a partir del número de la unidad producida 4, o sea, toda la unidad producida de 0 hasta 4, el ingreso es positivo, es por arriba de 0. Pero hay un punto en la producción, en la decisión de producción del monopolio, en este caso cuando se produce de 4 a 5, en donde ya producir una unidad adicional no va a producir un ingreso marginal o los ingresos marginales van a ser negativos y por lo tanto ya no es conveniente en esa unidad de producción adicional tomar esa decisión de producción. Entonces vemos que el ingreso va a comenzar a descender. Lo vemos aquí analizando la curva de ingreso total. Vemos que en la medida en que se va produciendo hasta una determinada unidad va creciendo el ingreso total, pero hay un punto que es la unidad de producción 4 donde el ingreso total empieza a descender hasta la unidad de producción número 8.
Entonces, bueno, esto es un tema importante que marca la diferencia con el mercado de competencia perfecta. También podemos analizar este análisis analizando la elasticidad de la curva de la demanda. Habíamos visto en clases anteriores cómo la demanda que tiene pendiente negativa y entendiéndose como elasticidad, cómo responde la cantidad demandada cuando varía el precio o el ingreso marginal en este caso. Vemos que cuando la elasticidad de la demanda es mayor a 1, decimos que es elástica. Cuando es igual a 1 decimos que es unitaria, y cuando es menor que 1, en este tramo de la curva de la demanda, decimos que es inelástica. Cuando la demanda es elástica y la demanda está marcada con la pendiente, y decimos, recordando que la demanda es la diferencia entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por ejemplo, en este punto, si yo quiero ver la elasticidad de este punto, es dividir todo este segmento dividido este segmento. Vemos que es dividido, por ejemplo, 7 dividido 1 me da 7, me da positivo. Este cociente en cualquier segmento, en cualquier punto de la curva, pero hasta la unidad número 4, cualquier punto que nos situemos por la curva dividiendo esta unidad por el cateto opuesto va a ser mayor a 1. Por lo tanto, decimos que es una elasticidad positiva o es elástica. Entonces, los ingresos, cuando la elasticidad es elástica, los ingresos son generalmente crecientes, van creciendo, van aportando. Pero cuando la elasticidad es inelástica, el ingreso, o sea, el precio por la cantidad, va a ir disminuyendo, y eso lo vemos a partir de la unidad 4, como al producir una unidad adicional de 4 a 5, de 5 a 6, etc., todo el ingreso total va a ir cayendo, como lo vemos en el gráfico número B. Va cayendo, de producir de 4 a 5 cae el ingreso total, de 5 a 6 cae el ingreso total, y esto es justamente por la elasticidad negativa de la demanda. Aquí vemos en el gráfico entonces plasmado de otra manera, vemos en azul la demanda, en rojo vemos el ingreso marginal, cómo cae a partir de la unidad número 4, y vemos que allí, lo vemos claramente, el máximo del ingreso total se representa que va creciendo cuando voy produciendo hasta la unidad 4, y luego llega un máximo en la curva de ingreso total, empieza a decaer hasta la unidad número 8. Bueno, podemos decir también para terminar en la clase, esta primera presentación de la clase de monopolio, que así como una empresa común, el monopolio decide maximizar o optimizar su producción cuando el ingreso marginal marcado en rojo es exactamente igual al costo marginal también marcado en rojo, o sea, en el punto E. Allí la empresa entonces decide producir. Pero cuidado, como es el único oferente y como la demanda tiene que sí o sí comprar y tiene que recurrir a este oferente, entonces proyectamos esta cantidad que decide producir el monopolio hasta la demanda en el punto M. Allí tenemos justamente el precio, y este mercado, el mercado de monopolio, se plasma todo el ingreso en esta superficie de todo este rectángulo, en donde es P1 multiplicado por Qn. Todo esto va a representar el ingreso de la empresa monopólica. Y como vimos, para saber cuál es el beneficio de esta empresa, vemos, bueno, cuáles son los costos medios. Entonces el costo medio está representado por el punto en donde, diríamos, se corta, diríamos, la cantidad en la curva de costos medios, que sería este punto que tenemos aquí. Allí tenemos, si lo vemos plasmado en la dirección de las ordenadas, nos dará el costo de esta decisión de producción marcado por este rectángulo de color blanco. Y si hacemos la diferencia entre el precio total menos el costo total multiplicado por la base, que es la cantidad, nos va a dar este rectángulo que está pintado de color naranja, que va a ser el beneficio de la empresa competitiva. Bueno, eso es todo por hoy. Vamos a extendernos en una próxima clase. Dios te bendiga. Hasta